Hace millones de años, nuestro planeta no era como lo conocemos hoy. No existían las ciudades, los celulares ni las pizzas con extra queso. Pero sí existían criaturas gigantescas y aterradoras que habrían hecho imposible una caminata tranquila por el parque. Hoy conoceremos a 8 de los animales prehistóricos más increíbles, algunos tan extraños que parecen inventados por un escritor de ciencia ficción. Prepárense, porque este viaje al pasado será épico. Y con un poco de comedia. Mamut lanudo. Imaginen un elefante. Ahora pónganle un abrigo de pelos largos, colmillos de 4 metros y suéltenlo en medio de una tormenta de nieve. Ese era el mamut lanudo, el rey peludo de la era del hielo. Estos gigantes sobrevivían en temperaturas extremas, y con esos colmillos podían remover nieve como si fueran palas gigantes. Se extinguieron hace unos 4000 años. Es decir, cuando ya había humanos caminando por ahí. Quién sabe, quizá alguno fue la primera víctima de un selfie mal tomado con un animal salvaje. Tigre dientes de sable. El Smilodon, conocido como tigre dientes de sable, fue uno de los depredadores más feroces de América. Sus colmillos, que podían medir hasta 20 centímetros, eran perfectos para dar mordidas precisas en el cuello de sus presas y asegurar una caza exitosa. A diferencia de los felinos modernos, no era un corredor veloz, sino un emboscador experto. Se ocultaba entre la vegetación y atacaba cuando su víctima estaba desprevenida. Su cuerpo robusto y musculoso le permitía derribar animales mucho más grandes que él, incluyendo bisontes y caballos prehistóricos. Vivir en manadas no solo le ofrecía protección, sino que también aumentaba la eficacia en la caza. El Smilodon sigue siendo un símbolo de la fuerza y la estrategia en la prehistoria. El megalodón fue el tiburón más grande que jamás existió. Podía alcanzar más de 18 metros de longitud y pesar hasta 50 toneladas, con dientes enormes capaces de triturar hueso y carne con una mordida descomunal. Habitó en los mares desde hace 23 millones de años hasta su extinción, ocurrida hace unos 3.6 millones de años al final del Plioceno. Su desaparición se debió a cambios en la temperatura de los océanos, la escasez de presas y la competencia con otros depredadores como tiburones más pequeños y orcas primitivas. El megalodón fue el auténtico rey de los océanos prehistóricos, y sus gigantescos dientes fósiles siguen siendo prueba de su poder. El Archaeopteryx vivió hace unos 150 millones de años, durante el período Jurásico. Medía apenas medio metro, pero su importancia es enorme. Era una mezcla entre dinosaurio y ave. Tenía plumas como un pájaro moderno, pero también garras, dientes y una larga cola ósea, características de los reptiles. Podía planear entre los árboles, aunque no volaba largas distancias como las aves actuales. Fue un pionero en el cielo jurásico y uno de los fósiles más importantes jamás descubiertos, pues demuestra la conexión directa entre dinosaurios y aves. El Archaeopteryx desapareció junto con muchos otros animales al final del Jurásico, pero su legado sigue vivo en cada ave que vemos hoy. Sarcosuchus era una verdadera pesadilla. Este reptil prehistórico alcanzaba más de 12 metros de longitud y pesaba hasta 8 toneladas. Habitaba en ríos y lagos de África hace más de 100 millones de años. A diferencia de los cocodrilos actuales, el Sarcosuchus tenía un hocico mucho más largo y robusto, lo que le permitía atrapar presas más grandes. Su mordida era tan poderosa que podía derribar incluso a dinosaurios jóvenes que se acercaban a beber agua. El Sarcosuchus vivió durante el Cretácico, hace unos 112 millones de años, y se extinguió alrededor de 93 millones de años atrás, dejando como descendientes lejanos a los cocodrijos modernos. El Spinosaurus es considerado uno de los dinosaurios carnívoros más asombrosos. Alcanzaba hasta 15 metros de longitud, incluso más grande que el famoso Tyrannosaurus Rex. Lo que lo hacía único era su enorme vela dorsal, formada por espinas óseas que podían medir casi 2 metros. Este predador era semiacuático, algo inusual entre los grandes dinosaurios. Se alimentaba principalmente de peces gigantes en los ríos y lagos.
pero también era capaz de cazar presas terrestres. Con sus mandíbulas alargadas y llenas de dientes cónicos, estaba perfectamente adaptado para atrapar a sus víctimas en el agua. El Spinosaurus vivió hace 100 millones de años, durante el Cretácico, y desapareció junto con la mayoría de los dinosaurios al final de ese periodo, hace unos 66.000 millones de años. Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus fue uno de los mayores pterosaurios que existieron. Con una envergadura que alcanzaba los 12 metros, era tan grande como una avioneta pequeña. Caminaba en tierra con sus largas patas, pero en el aire era un titán que dominaba los cielos del Cretácico. Se alimentaba de peces y pequeños animales, y su sola sombra debía de ser aterradora para cualquier criatura en su camino. El Quetzalcoatlus vivió hace 70 millones de años y se extinguió hace unos 66 millones de años, en la misma catástrofe que acabó con los dinosaurios. Dunklosteus. El Dunklosteus fue uno de los peces más temibles que existieron. Vivió hace 360 millones de años durante el periodo devónico. Medía hasta 10 metros de largo y pesaba más de 4 toneladas. Lo más impresionante era su mandíbula. No tenía dientes como los tiburones actuales, sino placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas. Podía abrir la boca con una velocidad increíble y ejercer una presión de mordida capaz de destrozar a cualquier presa, incluso otros grandes depredadores. Este monstruo de los mares fue uno de los primeros superdepredadores de la historia, pero desapareció hace unos 358 millones de años, probablemente debido a cambios ambientales que afectaron a los océanos. El Andrewsarchus vivió hace unos 45 millones de años durante el Eoceno en Asia. Era un mamífero carnívoro de gran tamaño que podía alcanzar hasta 4 metros de largo, lo que lo convierte en uno de los depredadores terrestres más grandes conocidos de su época. Su aspecto recordaba al de un lobo gigante, pero con un cráneo mucho más largo y robusto. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes poderosos, capaces de triturar huesos, lo que le daba una ventaja tanto para cazar presas grandes como para aprovechar carroña. Aunque los científicos aún discuten si fue un cazador activo o un carroñero, no cabe duda de que ocupó la cima de la cadena alimenticia en su tiempo. El Andrewsarchus desapareció junto con muchos otros grandes mamíferos del Eoceno, dejando tras de sí un legado de misterio y fascinación. Los animales prehistóricos nos recuerdan la grandeza y el misterio de la vida en la Tierra. Aún hoy, cada fósil es una ventana al pasado. Si quieres seguir explorando los secretos del pasado y descubrir más criaturas sorprendentes, suscríbete. Lo mejor está por venir.